Radio UP Guadalajara, la radio de las ideas. Cambiando el mundo, transformando el derecho. Esto es Cambio Jurídico, con Gustavo Gómez. Comenzamos. Bienvenidos sean, estimados radioescuchas, a su programa Cambio Jurídico. En los controles operativos nos acompaña Armando Godínez Carranza. La voz detrás de estos micrófonos es la de su servidor, Gustavo Gómez Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más, estimados radioescuchas. El tema que trataremos en esta octava emisión de nuestra quinta temporada al aire es el derecho aeronáutico. Para este programa tenemos como invitado y nos honra con su presencia ante los micrófonos de Cambio Jurídico el doctor Rodrigo Soto Morales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Posgrado en Contratos por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Tiene el diplomado en Habilidades para la Mediación en la Universidad de Purdue en Malibú. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, Pamplona. Doctor en Filosofía por la Universidad también de Navarra en Pamplona, España. Su ejercicio profesional se despliega principalmente en las especialidades de Derecho Aeronáutico y de las Comunicaciones, Derecho Civil y Mercantil, Derecho Administrativo, así como medios alternativos de solución de controversias, arbitraje, mediación y negociación. Ha sido coordinador general de la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Actualmente es profesor investigador de medio tiempo en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, impartiendo también las materias de Derecho Aeronáutico y de Derecho de la Seguridad Nacional. Es profesor invitado del Colegio de Defensa Nacional, donde imparte a través del método del caso sesiones de taller de casos prácticos dentro del programa de Maestría para la Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNID, del CONACYT, en calidad de candidato a investigador nacional. Bienvenido sea usted, doctor Rodrigo Soto Morales. Muchas gracias, Gustavo. Es un honor y un placer y además una alegría poder estar aquí en la estación de radio de mi alma mater en Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Para nosotros también, créamelo, es todo un placer y un honor tenerlo en estos micrófonos. Para entender el tema e ir iniciando con nuestro programa, doctor, ¿qué debemos entender por eso que se llama derecho aeronáutico? Pues mira, la verdad es que podría parecer, al menos a veces así me lo comentan, como una rama relativamente novedosa del derecho, cuando yo hago ver que en realidad no lo es. El derecho aeronáutico se remonta al siglo XIX, incluso al siglo XVIII, en los primeros intentos de vuelo, sea de globos aerostáticos, por ejemplo en París, en Francia, por los hermanos Montgolfier, que ya en sus primeras pruebas pues tuvieron, vamos a decirlo así, algunos incidentes y accidentes aéreos que llevaron a causar daños en la superficie a terceros, y entonces la alcaldía de París tuvo que expedir bandos municipales para regular las consecuencias jurídicas que eso traía consigo. Si lo vemos desde una visión un poquito más general, el derecho aeronáutico pues es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado, y eso lo hace bien interesante porque es una rama del derecho, como suelo explicar yo, que es como un corolario jurídico. Yo digo que se tiene que enseñar en todas las facultades de derecho, aunque no se vayan a dedicar a eso, porque es un lugar, una especialidad donde concurren materias como derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho civil, mercantil, administrativo, fiscal, aduanero y obviamente ambiental. Entonces, desde el punto de vista formativo, en el Campus México impartimos la materia justo en el último semestre de carrera, porque así los muchachos pueden tener un lugar común en una especialidad donde ven cómo interactúan todas las ramas del derecho que han estudiado en la licenciatura. Y responde a principios también, pues obviamente de derecho, como se dice, básico, ¿no? Porque uno de los primeros conceptos que tomó el derecho romano era la soberanía o la territorialidad, de quién era el mar, de quién era la tierra, y también se preguntaban si el espacio aéreo era una res nullius o no. Entonces, es muy interesante esta asignatura tanto desde el punto de vista académico y qué decir desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del avance de las comunicaciones. El derecho aeronáutico después de la Segunda Guerra Mundial, con tanta flota disponible que estuvo en servicio militar y que con gran capacidad incluso transatlántica de transporte, pues se pone después al servicio de los negocios comerciales, principalmente en Estados Unidos, y desarrolla e impulsa toda una industria que ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que se consolida después con tanta disponibilidad de equipo. Por tanto, concluyendo, pues el derecho aeronáutico también pues es
un derecho donde se rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacida de la actividad aeronáutica. Y eso implica desde aeronaves, operadores, mecánicos, pilotos, aeropuertos, infraestructuras críticas, espacio aéreo y telecomunicaciones. Muy bien, doctor, nos ha enseñado un panorama amplísimo precisamente de esta materia que a veces nosotros y los que en un momento determinado solamente utilizamos el transporte aéreo para ir de una ciudad a otra, pues solamente lo que estamos esperando es comprar el boleto de avión, subirnos al avión y llegar a nuestro lugar de destino. Y en este caso le quisiera preguntar, aunque ya nos ha hecho una semblanza general del área del derecho aeronáutico, le preguntaríamos cuál es en el ámbito de influencia de este derecho para la vida cotidiana de nuestros radioescuchas o de su servidor, que no estoy involucrado, diríamos, en nada en el derecho aeronáutico, o eso cuando menos es lo que yo creo. Claro que sí, Gustavo, con mucho gusto. Mira, efectivamente, cuando tú, por ejemplo, tienes en tu casa algún producto fabricado en Asia o algún producto fabricado en otros países vecinos de Norteamérica, sobre todo si es un producto perecedero, como puede ser fruta, como puede ser todo aquello que no aguanta más de 60, 70 días en su transporte para ser consumido o utilizado, lo más probable es que haya sido importado y transportado por avión. Entonces, nada más pensar en eso, independientemente del viaje turístico, del viaje de negocios, el derecho aeronáutico nace como una manera de transportar personas, claramente, ya sea por motivos de placer o de negocios, pero también carga y correo, principalmente. De hecho, los principales instrumentos de aviación civil hacen referencia a esos tipos de transporte, personas, carga y correo, ¿no? Y obviamente la aviación militar no entra aquí en estricto sentido, porque la aviación militar entra en el tema del derecho a la seguridad nacional y los tratados internacionales en materia de cooperación, colaboración militar y en materia de tratados para preservar la paz, cómo se debe respetar el espacio aéreo. Y entonces esa es otra rama que más que derecho aeronáutico en estricto sentido es derecho militar o derecho internacional de la paz, ¿no? Entonces, porque la aviación militar responde a los gobiernos y a las tácticas militares especiales. Entonces, cuando hablamos de derecho aeronáutico como disciplina jurídica, primero hemos de pensar en el ámbito de la aviación civil. Entonces, ¿cómo influye en nuestra vida? Todos los días tenemos aparatos electrónicos que sabemos que tienen una evolución en el mercado rapidísima. Tenemos productos farmacéuticos, productos perecederos, consumibles de comida, que sin ninguna duda es el transporte aéreo el que nos permite tenerlos en la puerta del hogar, en la puerta de un aparador, de una tienda donde los podemos consumir y abaratamos costos de producción, porque muchas veces las grandes empresas manufactureras lo que hacen es dividen sus líneas de producción en distintos países. Correcto. Y entonces, para hacer llegar los insumos de un lugar a otro de una manera rápida y segura, sin ninguna duda, es la aeronave el medio de transporte idóneo. Correcto, doctor. En este caso, usted ya nos había hablado con respecto en este inicio de ideas de soberanía. Y en este supuesto le preguntaría, ¿la soberanía de los estados cómo se encuentra impactada con respecto al derecho? Tomando en consideración, ahorita que hablaba también de turismo, las líneas aéreas nos plantean ir, por ejemplo, a Europa y salimos de nuestro espacio aéreo y al llegar a Europa llegamos al espacio aéreo de otro estado. ¿Cómo se impacta ahí? Mira, para empezar, existe un tratado internacional de aeronáutica posterior o afines, todavía estaba en curso, pero ya estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, que se llama la Convención de Chicago de 1944. Y esa es la que regula la aviación civil que te explicaba hace un momento. Y ahí, en uno de sus artículos, de sus primeros artículos, se establece que los estados son soberanos sobre su espacio aéreo. Es decir, hay una proyección cónica, una proyección de frontera-volumen, se dice técnicamente, partiendo del territorio hacia el espacio, más o menos 100 kilómetros de altura. 100 kilómetros de altura porque algunos estudios de física han establecido que a los 100 kilómetros de altura más o menos ya se puede tener objetos geoestacionarios. Es decir, la zona de von Karman, se dice técnicamente, que fue el técnico austriaco que estudió este tipo, para dividir lo que es espacio aéreo, que es el lugar propio y normal donde circulan las aeronaves, de espacio ultraterrestre. Que eso ya pertenece al derecho espacial. Okay. Entonces eso ya es satélites, basura espacial, transbordadores, y hay una convención de Viena para el uso pacífico del espacio ultraterrestre que regula ya esa otra disciplina del derecho. Entonces,
Para hacértela más corta, hay 9 libertades del aire consignadas en este convenio de Chicago, donde se establece cuáles son las justificaciones para cruzar el espacio aéreo de otro país, que quizás después del corte te puedo comentar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rodrigo Soto. Estimados radioescuchas, vamos a este corte y regresamos con su programa Cambio Jurídico. En un momento regresamos a Cambio Jurídico. Escuchas Radio UP Guadalajara. Transmite desde Calzada Circunvalación Poniente, número 49. En Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco. Estamos de vuelta en Cambio Jurídico. Radio Escuchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Rodrigo Soto Morales y estamos hablando del tema el derecho aeronáutico. Doctor Rodrigo Soto, en el bloque pasado se nos quedó algunas cosas en el tintero. Teníamos que hacer el corte, pero nos hablaba de 9 libertades. Del aire, efectivamente. Cuando tú me preguntas sobre el régimen del espacio aéreo en materia internacional con las aerolíneas que hacen vuelos internacionales, ¿cómo se regula? El convenio de Chicago, que ya he mencionado antes, pues prevé una primera libertad que es simplemente el dejar sobrevolar a las aeronaves de cualquier otro país sin molestarlas, siempre y cuando sean aeronaves civiles que hacen trayectos comerciales. Y siempre y cuando el Estado, vamos a decir, soberano de ese espacio aéreo, no tenga motivos reales para restringir la navegación a su espacio aéreo. Y esto lo quiero anotar porque sí es importante. El año antepasado tuvimos el muy desgraciado incidente de que un misil Buk impactó en un avión de Malaysia Airlines, el MH117, y eso fue porque Ucrania, no obstante que emitió unas notas de precaución para uso de su espacio aéreo, que se llaman las NOTAMs, en el medio así se les conoce, no restringió, no obstante que tenía un conflicto al interno de su espacio, y eso resultó desgraciadamente en pérdidas de muchas vidas humanas, principalmente de Holanda. Y entonces ese avión, aunque no iba a aterrizar en Ucrania, sino que iba de Ámsterdam a, me parece, si mal no recuerdo, Indonesia, pues fue víctima del impacto de un misil de unos guerrilleros, aparentemente, y porque no se restringió, se le concedió la primera libertad. Entonces, los países son responsables de lo que se pasa y lo que sucede en su territorio cara a las amenazas del espacio aéreo. Y en este caso, doctor Rodrigo Soto, el piloto, pongamos el caso, pudiera haber tomado lo que viene a denominarse, pudiera haber tomado otra ruta, o tiene que seguir una ruta, o qué significa eso de la ruta. Es que las rutas, vamos a ver, para que se puedan operar las líneas, existe un fenómeno en el derecho internacional que se llama el multilateralismo y el bilateralismo. ¿Qué quiere decir? Que dos estados se ponen de acuerdo a través de un tratado internacional. Ahorita en nuestro país ha habido mucha polémica en la opinión pública por la actualización del que tenemos con Estados Unidos. Entonces, obviamente solo para fines comerciales, de carga, transporte de carga, personas y correo, como ya lo he mencionado, nunca para fines militares. Se supone que en fines militares no hay. Puede haber primeras libertades, hay acuerdos de colaboración regional y hemisférica, como los tiene la OTAN en la zona del Atlántico Norte, etcétera, por poner un ejemplo. Pero bueno, no me quiero meter a aviación militar, que es otro tema. Correcto. Entonces, en aviación civil nos quedamos con personas, carga y correo. Entonces, el piloto, una vez que está en operación la aeronave, es decir, una vez que se cierra la puerta del avión y empieza a correr, es el máximo responsable de lo que pasa en la aeronave o con la aeronave en su operación. Pero también lo puede ser responsable el centro de control aéreo del que depende. Cuando un avión pasa de una soberanía a otra, vamos a decirlo así, que pasa de un control aéreo de un país, lo cacha el control aéreo del país siguiente en cuanto entra a su espacio aéreo. Habitualmente es un poco antes. O sea, habitualmente entras en contacto con el centro de control aéreo antes de salir del espacio aéreo en el que te encuentras, unos kilómetros antes, o en este caso unas millas náuticas aéreas. Antes entras en contacto con el control aéreo que te va a recibir y te va a acompañar durante el surcar un espacio aéreo que no es en el que te encuentras, ¿no? El control de tráfico aéreo, doctor, debemos de pensar que es ¿la torre de control? No necesariamente. La torre de control lo que coordina como control aéreo son las operaciones en el aeropuerto hasta que se concluye la última operación aeroportuaria, que es el despegue.
y una vez que el avión ha habitualmente entrado a los 2.000 pies de altura y entra a una velocidad crucero, ya los países tienen regiones de control aéreo y hay centros de control aéreo. Ok. En este caso podríamos decir que los controles de tráfico aéreo serían como en la mar, válgame el término, los faros. Correcto. Okay. Correcto, a través de radioayudas, radares tierra-aire y en el caso de los aviones respondiendo a través de lo que se conoce como los transpondedores o en inglés transponders. Entonces, siempre hay, vamos a decir, un seguimiento a la aeronave. Hoy en día, incluso vía satélite, se hacen seguimientos, no de todas las aeronaves, pero sí de la mayoría, en tiempo real. Y no solo de la aeronave, sino el desempeño de los motores, a través de los talleres de mantenimiento que van detectando cómo se van desempeñando, a través de telecomunicaciones vía satélite. Y eso permite que se prevea, si hace falta, alguna reparación al llegar al punto de escala o de destino. Mire, qué interesante está eso, o sea, para economizar y aparte para hacer más seguro el tráfico en tal caso. Totalmente, ¿no? En este caso, doctor Rodrigo Soto, regresando un poco a la cuestión específicamente jurídica, ¿cuál es el sistema regulatorio en esta materia, ya sea en lo nacional o ya sea en lo internacional? Perdón. Mira, la gran tendencia es que como cada país es para aviación doméstica, es decir, lo que el punto de salida y el punto de destino lo realiza una aeronave nacional y el punto de salida y destino está en la nación, son las leyes de aviación civil internas. Pero la realidad es que están estandarizadas con los acuerdos internacionales que existen. Y a nivel internacional hay como dos grandes frentes. Todo lo que se conoce en aviación como seguridad operativa o safety, y en materia de infraestructuras para subirse al avión, es decir, aeropuertos y operación, lo que se conoce como security, ¿no? Entonces, o seguridad pública, les solemos decir los abogados, ¿no? Correcto. Evitar amenazas al terrorismo, actos ilícitos contra las aeronaves, etcétera. Y por otro lado, está el frente comercial, cómo regulamos el bilateralismo, el multilateralismo, la reciprocidad y la posibilidad de regular estas nuevas libertades para transportar personas, carga o correo, ¿no? Entonces, sí puedo traer gente de otro país y bajarla en mi país, y al mismo tiempo, si yo soy una aeronave mexicana operando en Estados Unidos, pues me bajo en Dallas, subo norteamericanos en Dallas y los llevo después a Nueva York. Eso se conoce como cabotaje o también la quinta libertad. Entonces dices, a ver, hay países que en su reciprocidad no lo prevén, como el nuestro. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la misma flota ni las mismas capacidades para competir en condiciones de igualdad en un mercado liberalizado de tarifas para ofrecer esos servicios comerciales. Entonces, la ley mexicana, por ejemplo, nos impone proteger la industria nacional. Por eso ha sido tan discutido este último convenio bilateral en su actualización de noviembre del año pasado y que muy probablemente apruebe el Senado de la República a finales de este mes de abril. Correcto. De 2016, para que crezca la conectividad entre México y Estados Unidos, y habrá que ver qué se dice sobre la alianza, tanto la Dirección de Transporte de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Competencia Económica en México, entre Aeroméxico y Delta, porque van a acaparar un gran mercado de aviación internacional entre los dos países. Correcto, doctor Rodrigo Soto. Si me permite usted, me gustaría retomar esa idea, si nos pudiera señalar muy puntualmente cuáles vienen a ser las libertades aéreas que nos mencionaba, y también en materia de derecho internacional, cuáles son los principales tratados, que nos mencionaba ya uno hace un instante, cuáles son los principales tratados a los cuales nos tenemos que sujetar, pues no nada más queda claro México, sino todos los signantes de esos tratados. Claro que sí, para no perdernos en una letanía de instrumentos, voy a hacer como muy puntual. Las libertades son 9, que en realidad vamos a decir que las nucleares son 5. Las 4 restantes son combinaciones de las 5 primeras. Correcto. Entonces, la primera, como ya explicaba, es el sobrevuelo sin aterrizaje de un país a otro. Yo viajo del país A al país C y paso mientras por el país B, pero no bajo ahí. Correcto. Y luego, si viajo del país, la segunda libertad es, si es del país A al país C, puedo bajar en el país B solo para hacer una escala técnica en ruta, sin embarcar ni desembarcar pasajeros, carga o correo. O sea, es para la atención. Luego, la tercera libertad es el transporte de pasajeros, carga y correo del país de bandera de la aeronave, una aeronave mexicana, por ejemplo, a un tercer país. Yo llevo de México a Estados Unidos pasajeros. La cuarta libertad es regresar del país extranjero a mi país, es decir, transporte de pasajeros, carga y correo de Estados Unidos hacia México con aeronave de bandera mexicana. La quinta libertad es el transporte de pasajeros, carga y correo entre terceros países partiendo del país de bandera. Es decir, yo salgo de Estados Unidos y llevo a Canadá, cuando mi aeronave originalmente había salido de México y es mexicana. Y por la sexta libertad es el transporte de pasajeros, carga y correo entre 2 terceros países. Es decir,
haciendo escala en el país de bandera. Yo voy a Guatemala, vengo de Estados Unidos, bajo en México, mi aeronave es mexicana, bajo pasajeros, subo pasajeros y los llevo a Guatemala. Correcto. Y luego está la séptima libertad, que es el transporte de pasajeros, carga y correo entre terceros países con aeronaves basadas en alguno de esos terceros países sin tocar el país bandera. Correcto. Que tengamos aviones en Argentina y nunca los veamos con bandera mexicana y marca mexicana. Países, y la octava libertad, el transporte de pasajeros, carga y correo dentro de un tercer país partiendo del país de bandera. Me voy a México, Estados Unidos y lo que ya te explicaba, de Dallas a Nueva York con aeronave mexicana, muevo pasajeros norteamericanos, ¿no? Correcto. Entonces, ese es el tema, ¿no? Son como las principales libertades. Y los tratados, muy rápidamente. O si quieres, después del bloque. Vamos a un corte y después de hablamos de los tratados, doctor. El tiempo nos devora y tenemos que sujetarnos a... Estimados radioescuchas, vamos a este corte y continúen con su programa Cambio Jurídico. Estamos hablando del tema, el derecho aeronáutico. En un momento regresamos a Cambio Jurídico. Radio UP Guadalajara. La radio de las ideas. Estamos de vuelta en Cambio Jurídico. Gracias, estimados radioescuchas, por continuar con nosotros en su programa Cambio Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Rodrigo Soto Morales. Doctor Rodrigo, en el bloque pasado nos quedamos con los tratados internacionales que regulan la materia del derecho aeronáutico y del cual México forma parte. ¿Cuáles vienen a ser? Mira, principalmente el multicitado ya Convenio de Chicago de 1944, pero antes hay un tratado muy importante que en algunos casos, porque algunos países no han ratificado los nuevos, sigue vigente, que es la Convención de Varsovia de 1929, que regula los aspectos de reclamo y protección de pasajeros en materia de carga, personas y correo. Y luego eso fue evolucionando, vamos a decirlo coloquialmente, con parches, porque se fueron presentando problemáticas y casuísticas, y entonces ahora se le conoce como el Sistema de Varsovia. ¿Qué quiero decir? Que ha habido una serie de desarrollos y de protocolos adicionales a la Convención del 29, como está la Convención, con mucho orgullo tengo que decirlo, de Guadalajara, Jalisco, de 1962. Excelente. Y tenemos también los 4 protocolos de Montreal, que se dan pues, a partir de 1975 en adelante. Y luego todo este sistema vuelve a renovarse en 1999 con lo que se conoce como la Convención de Montreal de 1999. Eso para aspectos comerciales, pero también tenemos temas, por ejemplo, de daños a terceros a la superficie. Por ejemplo, es interesante, es un tratado que México no ha ratificado, que es el Tratado de Roma de 1952. Entonces, los daños a la superficie, desde el punto de vista de la aviación internacional en México, se regulan por la ley doméstica y por la ley de aviación civil, porque se está operando en territorio mexicano si se causan esos daños, pero podríamos entrar y ratificar ese tratado y regirnos. No tuvo mucho éxito porque el tema de las indemnizaciones varía con país y con país. Correcto. Y los procesos judiciales para hacerlos efectivos también son complicados de país a país, ¿no? Ya estamos hablando de derecho de daños. Y luego también está la Convención de Tokio de 1968, que por ejemplo regula todos los hechos ilícitos cometidos en una aeronave. Correcto. ¿No? Entonces, yo diría, más recientemente pues, hubo un retocado en el 2014 a esta convención en Montreal, y es la Convención de Montreal 2014 para actos ilícitos cometidos a una aeronave, que se inspira en Tokio y está renovado y a raíz de los hechos tan lamentables que han ocurrido en Ucrania. Entonces, si tú me dices los ámbitos más importantes, pues es eso, transporte comercial. Chicago, tengo que decirlo, no lo he dicho hasta este momento, tiene nada más y nada menos que 19 anexos técnicos. Correcto. Donde te explican desde radioayuda, certificaciones, licencias, facilitación, que son términos técnicos de la operación aérea que quizás en un programa de esta naturaleza no conviene comentar, pero que lo sepan que ahí están, se pueden consultar en la página web. ICAO es la OASI es la Organización de la Aviación Civil Internacional con sede en Montreal y es un organismo de Naciones Unidas. En este caso, doctor Rodrigo Soto, ahorita que nos señalaba los tratados y perfectamente abre usted la puerta a los organismos, la pregunta que yo le haría, ¿cuáles vienen a ser estos organismos internacionales o nacionales de los cuales regulan, controlan esta área del derecho que llamamos derecho aeronáutico? Claro que sí, pues primero la Organización de la Aviación Civil Internacional con sede en Montreal, hemos tenido la oportunidad de estar ahí un par de veces, tienen una delegación en el caso de nuestro país tanto de la Secretaría de Comunicaciones como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una sede diplomática de la ONU y que de alguna manera emite los criterios de seguridad operativa, ¿no? Porque lo que busca es la seguridad de la aviación.
Entonces es un organismo que obliga en cuanto al multilateralismo. Hemos firmado y ratificado ese convenio, se han hecho los depósitos de instrumentos respectivos y como marca la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, pues nos obliga a lo que está ahí, está contenido en el caso de nuestro país. Luego, obviamente, hay organismos de mucha importancia regional, como es la Agencia Europea de Aeronáutica, porque Europa tiene una cosa muy interesante para nosotros los abogados, que así como hay un espacio único comercial y de transporte de mercancías y de personas, también hay un espacio único europeo. Y entonces el espacio aéreo europeo ya no se regula tanto sino por una agencia de control aéreo centralizada y aeronáutica y las certificaciones. Y en Europa han hecho una cosa bien interesante que para controlar la contaminación, de acuerdo al tipo de flota que tienes y a los equipos que tienes, te topan las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera por tu equipo. Y tú tienes un derecho, por ponerlo muy básicamente, a 100 unidades de emisión. Pero si en un año de operación anterior operaste solo 70, ¿qué haces con las 30 restantes? Son derechos que tienes que no ejerciste de emisión. Los puedes vender a otras compañías aéreas. Entonces se crea un commodity con emisiones de dióxido de carbono que fortalece el intercambio financiero entre operadores aéreos europeos. Es muy interesante desde el punto de vista financiero, porque detrás de todo este negocio uno cree que solo está construir y vender aviones. No es cierto. Detrás de este negocio, para que opere, porque cuestan mucho los aparatos y poder renovar flota, lo que hay detrás es un gran mercado de capitales. Es decir, en el ámbito de los seguros, porque hay que pagar tanto daños como responsabilidad civil como indemnizaciones por muertes o lesiones. Lo que pasa es que hay grandes coberturas financieras, sobre todo basadas en el mercado Lloyd en Londres y también en los mercados financieros de Nueva York, que cubren a las compañías aéreas con portafolios de inversiones o instrumentos financieros que les permite responder de modo inmediato si hay cualquier contingencia. Y luego los aviones habitualmente ya no se compran, se rentan. Y los puedes rentar con tripulación o sin tripulación. Con tripulación se le suele llamar wet leasing, sin tripulación se llama dry leasing, ¿no? Entonces es muy interesante que detrás de todo el tema operativo y que a todos nos gusta de los aviones y los aeropuertos, hay un gran tema financiero que tiene que ver con coberturas de seguros y responsabilidad y con el tema de financiamiento para la adquisición y desarrollo de equipo. Entonces la investigación y el desarrollo en esta industria está muy presente. Y entonces hay también organismos internacionales que estandarizan las normas de calidad de producción y de operación de todo eso. Hay un organismo internacional que agrupa comercialmente a todas las aerolíneas que se llama la International Air Transport Association, conocida como la IATA. Entonces la IATA ofrece asesoría para comercio, ofrece software para reservas, ofrece contratos tipos para que se hagan alianzas comerciales de aerolínea. Entonces la IATA es una gran cámara de comercio que constantemente le está consiguiendo proveedores o asesoría operativa a sus miembros para que rebasen sus costos, abajen sus costos y sean más competitivos. Entonces es una actividad eminentemente internacional. Por más que quieras hacer aviación nacional, es que un avión te subes y a los 15 minutos, si te descuidas, ya estás fuera del país. Correcto. Al menos si es un turbojet, si es una avioneta turbohélice o de hélice de propeller convencional, pues no pasa eso. La aviación general o privada que se le conoce, ¿no? Correcto. Y en nuestro país está la alza de también la aviación privada, porque pues está habiendo inversión, está habiendo crecimiento y hay gente que necesita desplazarse para hacer negocios en poco tiempo y a veces los tiempos normales de las aerolíneas comerciales no le bastan. Por eso está también al auge la renta de aviones privados y de aviación ejecutiva. Correcto, doctor Rodrigo Soto. Y en este caso, diríamos, el espacio donde vuelan todas estas aeronaves, jurídicamente, ¿qué condiciones tiene y cómo se organiza esto que llamamos el espacio aéreo? ¿Cómo lo clasificamos? Si es que tiene una clasificación. A veces nos subimos en el avión, cerramos la ventanilla y la volvemos a abrir hasta que nos bajamos del avión. Pero todo esto que usted nos marca es un mundo totalmente diferente. Sí, para no entrar en demasiados tecnicismos, te voy a dar una idea general. Según la altura, hay espacio aéreo controlado o no controlado. Entonces, si tú te dedicas a la aviación deportiva, tienes un planeador o una pequeña avioneta y no tienes un servicio de control aéreo que te esté siguiendo y solamente te conectas con la torre de control del aeródromo donde practicas esa actividad recreativa o deportiva, pues es espacio aéreo no controlado y no puedes subir a determinada altura, pues porque tu equipo no te lo permite, ¿no? En cambio, los grandes aviones que hacen negocios de transporte de carga, pasajeros y correos, sí se manejan habitualmente a los 10.000 pies de altura y es espacio aéreo controlado. Y luego, vamos a decir, en el perímetro de ese espacio aéreo nacional, pues hay centros del control aéreo, como ya explicaba. En México tenemos 5 y es un activo del Estado. Es decir,
es un activo del que el Estado saca provecho. Cada aeronave que pasa por nuestro espacio aéreo lo que tiene que hacer es pagar lo que se dice el uso y aprovechamiento del espacio aéreo, que es un derecho que se paga a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo te lo cobran? CENEAM, que es el que controla con sus radares el espacio aéreo y al que se le reportan esas actividades. ¿Qué es el CENEAM? Ese servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Correcto. Que hace el seguimiento y del cual dependen las torres de control y los centros de control aéreo, al que se le deben de reportar esas actividades autodeclarativamente y se le tienen que pagar después de hacer un cruce de datos con la Secretaría de Hacienda mensual, trimestral o anualmente la operación en derechos, y ahí el Estado mexicano se beneficia. Entonces, se supone que eso lo aplica después para la contribución a mejoras y construcción de infraestructuras para que la industria pueda crecer, tanto aérea como de telecomunicaciones. Correcto, doctor Rodrigo Soto. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Estimados radioescuchas, estamos en su programa Cambio Jurídico. El tema que estamos hablando el día de hoy es el derecho aeronáutico. En un momento regresamos a Cambio Jurídico. Conoce nuestro contenido a través de nuestro portal de Facebook como Radio UP Guadalajara. Dale like y comparte. Estamos de vuelta en Cambio Jurídico. Muchas gracias, radioescuchas, por continuar con nosotros en su programa Cambio Jurídico. Estamos llegando ya al bloque de conclusiones del programa. Ahora sí que podría terminar diciendo que el programa se nos ha ido volando, definitivamente. Cuando tenemos una persona que sabe de la materia, siempre lo he dicho, el tiempo se va volando. Y en este caso, doctor Rodrigo Soto, con respecto a los problemas jurídicos aeroportuarios para su explotación alrededor de los aeropuertos, dentro de los negocios que están dentro de los aeropuertos, ¿cómo se manejan esos terrenos? ¿De quién son? ¿Se pueden rentar o en tal caso, cuáles son los problemas jurídicos en tierra? Así es, mira, a nivel internacional se tiene que hacer primero que nada un plan de viabilidad donde se tiene que tomar varias condiciones en cuenta. Son estudios especializados de geodésica, ingeniería, mecánica de suelos, de meteorología y de ecología, impacto ecológico. Y en el plan maestro del desarrollo de un aeropuerto se ve sobre todo que no haya obstáculos a la navegación, ya sea de tipo físico o de tipo meteorológico, y en tierra que las condiciones para el golpe de los aterrizajes, así como del asentamiento de las pistas y las calles de rodaje, así como de los edificios, sea de talleres de mantenimiento hangar como de los edificios terminales, puedan sustentarse de manera estable y con la calidad y seguridad necesarias para el flujo de pasajeros que esté proyectado en esa infraestructura. A los aeropuertos se les conoce como infraestructura crítica, ya no solo por su operación tan delicada desde el punto de vista de la seguridad operativa, sino porque hoy han sido blancos del crimen internacional y también para el crimen de contrabando, ya sea de sustancias ilícitas y tristemente de personas. Hoy es un gran problema en la aviación el tráfico de personas. Las aerolíneas están capacitando a su personal para identificar caso de trata de personas y obviamente el tema del terrorismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, primero hay que cumplir con la técnica. Tú necesitas para operar una empresa aeronáutica, sea de aeronaves o sea aeroportuario, demostrar 4 viabilidades. Y esto es casi un estándar internacional. Una viabilidad técnica, una viabilidad financiera, porque son proyectos de alto costo, una viabilidad legal y una viabilidad técnica, ¿no? Entonces, si tienes lo administrativo, lo financiero, lo legal y lo de técnico cubierto, probablemente podrás acometer la empresa. Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, pues eso varía. Habitualmente fuera de nuestro país, que tenemos la figura originalísima del ejido, se hacen en zonas no urbanas. Primero por el tema del ruido, que es muy molesto y que tiene impacto luego en temas ambientales. El ruido, sobre todo cuando hay granjas de gallinas, se inhibe la producción de huevo o la producción de leche, porque el ruido afecta a la estabilidad productiva biológica de un animal. Entonces, y luego obviamente habitacionales por el tema del riesgo, ¿no? Porque siempre aunque es estadísticamente en toda la historia de la humanidad el transporte más seguro que existe, pues el índice de fatalidad es bastante alto, ¿no? Okay. Curiosamente, el año pasado fue el año más seguro de la aviación y sabemos que estuvimos llenos de noticias de impacto internacional de accidentes aéreos muy desafortunados, pero la estadística bien hecha en esta industria no miente y sigue siendo un transporte segurísimo. Por eso es noticia, porque casi nunca se cae un avión, ¿no? Correcto, doctor. En este caso,
viendo hacia el futuro, ¿cuál es este futuro de las regulaciones en esta materia frente al escenario mundial tan complejo y que usted ha citado ahorita unas situaciones como las cuestiones del terrorismo? Mira, obviamente tiene que haber una investigación y desarrollo en lo que en la industria llamamos a través de la triple hélice, es decir, conjuntar instituciones educativas y de investigación de alto nivel a la iniciativa privada y a los gobiernos, eso es la triple hélice, para desarrollar tanto en el ámbito de la manufactura como de la operación, como de la infraestructura, las condiciones necesarias no solo de competencia, sino de seguridad. No hay marcha atrás. El futuro del comercio global y el futuro del desarrollo humano va de la mano de la aviación y de la cuestión aeroespacial. Y eso lo vuelve muy prometedor. Y muy ad hoc con la pregunta, pongo el dedo en nuestro país. Tenemos una figura ya caduca que sin hacer ningún señalamiento ni acusar a nadie, me atrevo a decir que la Secretaría de Comunicaciones debe responder ya de otra manera a las necesidades de la industria. Actualmente la autoridad que regula toda la actividad desde el punto de vista administrativo legal en nuestro país es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a través de una dirección, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que la verdad da mucho gusto ver gente muy talentosa, muy comprometida y con mucha experiencia y conocimiento, pero sin embargo siempre las prácticas ruines de corrupción, la gestoría, el coyotaje siguen prevaleciendo en algunos casos, obviamente con los intereses políticos y de la industria involucrados. Lo que se ha intentado, y creo yo que no se debe de cejar en el intento, es crear un órgano independiente que sería la Agencia Federal Aeronáutica. El licenciado Alejandro Argudín Leroy, antiguo director de Aeronáutica Civil, hoy director del aeropuerto de la Ciudad de México, fue quien empujó muchísimo ese proyecto. Por razones que yo desconozco y por eso no puedo opinar, está parado. Y luego crear una agencia autónoma e independiente del gobierno federal que investigue los accidentes del transporte, porque no se puede ser juez y parte. Correcto. Para determinar responsabilidades, y de ahí viene determinar indemnizaciones, incluso de responsabilidades tanto de servicio público como penales. Ya nos plantea usted, doctor Rodrigo Soto, el futuro de nuestro país, ¿no? Con nuevos organismos, de acuerdo a su área de experiencia. Y la siguiente pregunta que yo le haría es, ¿cuál es desde el punto de vista político, económico, el futuro en esta área aeronáutica para el caso mexicano? ¿Cómo nos ve tomando en consideración que un país, como lo acaba de señalar, para que progrese necesita tener estas áreas muy desarrolladas? En nuestro caso, renovar la política pública aeronáutica. Tenemos una política pública aeronáutica que ya va más allá de 2 sexenios. Es importante que se emita una nueva con los estándares cara a lo que va a pasar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y con estos 2 cambios de la Agencia Federal Aeronáutica y la Agencia Independiente de Investigación de Accidentes. Creo que son pasos urgentísimos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la competencia económica, hay un tema ahí que no hemos mencionado, jurídicamente muy interesante, que se llama los cielos abiertos. Es decir, la posibilidad de que vengan extranjeros a operar rutas domésticas en México y que nosotros podamos operar rutas domésticas en el extranjero. Correcto. Eso se hace a través de los convenios bilaterales. Me parece que no estamos listos. O sea, así como soy un promotor de la competencia económica y de una nueva normatividad en materia de operación para estar conforme a los estándares internacionales que la industria exige, y las compañías que tenemos en México pueden hacerlo, O sea, nuestras compañías mexicanas de aviación hacen buen papel. Correcto. Hacen buen papel y son muy competitivas. Sin embargo, el tema de los cielos abiertos es un tema de gradualidad. Si tendríamos que llegar a los cielos abiertos una vez que estemos en condiciones de competir. Porque tú verás, por cada avión que hay en México para hacer negocio, en Estados Unidos hay 20. Entonces no estamos en condiciones graduales de competir. Por eso yo creo que eso es lo que a México le espera. Hay que tirarle a los cielos abiertos, no hay que verlo con desconfianza. Pudimos competir en el libre comercio, entonces se puede competir también en esta industria, pero obviamente la Comisión Federal de Competencia Económica, yo hago votos para que haga muy bien su trabajo, tanto en la materia de slots aeroportuarios como en la asignación de rutas aéreas y reciprocidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Rodrigo Soto. Se nos han quedado muchos temas en el tintero. Ha sido muy interesante lo que nos ha planteado. Le agradecemos muchísimo su presencia ante los micrófonos de Cambio Jurídico. Un gusto, Gustavo, un honor, y para mi querida Universidad UP siempre estaremos disponibles y encantados de colaborar. Agradecemos ampliamente su presencia ante estos micrófonos para compartir con nuestros radioescuchas sus conocimientos, opiniones y experiencia. Les agradecemos igualmente a ustedes, estimados radioescuchas, su sintonía. La voz de quien está detrás de estos micrófonos es la de Gustavo Gómez Domínguez. Muchas gracias por la atención dispensada.
Esto fue Cambio Jurídico por Radio UP Guadalajara. Hasta la próxima. Escucha Radio UP Guadalajara, transmitido desde Calzada Circunvalación Poniente, número 49, en Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco.